por segunda ocasión la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, otorgó al Canal Internacional de Noticias NTN24 el premio de la excelencia periodística. Esta vez en la categoría Cobertura de Noticias en Internet por el trabajo Represión en Venezuela, que registró los 4 meses continuos de protestas antigubernamentales en 2017, en las que cientos de miles de venezolanos exigieron la salida de Nicolás Maduro del poder, enfrentándose a policías y militares que frustraban día tras día las marchas con perdigones, gases lacrimógenos y hasta balas. Al menos 112 muertos, 4.000 heridos y más de 5.000 detenidos fueron las cifras que dejó el brazo represor del régimen venezolano entre los meses de abril y julio de 2017. Todo aquel que se atrevió a alzar su voz en contra de Nicolás Maduro fue víctima de violaciones a los derechos humanos como torturas, detenciones arbitrarias, maltratos y redadas violentas. Pese a los riesgos y las amenazas constantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y colectivos armados, los hechos fueron registrados en las transmisiones de NTN24, una cobertura sin descanso que exigía del equipo periodístico en Venezuela un compromiso diario. La gente intentando tomar la autopista. El año 2017 fue un año muy duro para los venezolanos y para todos aquellos que fuera de nuestro país creen en la democracia. Un pueblo que se empeñó durante 4 meses a entregar su vida por la exigencia de la democracia, de una democracia que les pertenece. El gobierno venezolano se empeñó en todo momento en no solo exterminar a todo aquello que exigía la libertad, sino también a la prensa. Y en NTN24 nos empeñamos por probar cualquier método para vencer la censura y el bloqueo informativo. Pero el reto era mayor. La Sociedad Interamericana de Prensa valoró cómo la página web de NTN24 se convirtió en el medio para mantener informados a los venezolanos tras la censura impuesta al Canal Internacional de Noticias por el régimen madurista, que bloqueó nuestra señal de todas las cableoperadoras del país. Fuera del aire. NTN24. Fue una decisión de Estado. A través de un especial multimedia, NTN24 inmortalizó para el mundo lo que pasó en cada jornada e hizo pública la represión estatal contra estudiantes y ciudadanos. El premio fue otorgado al trabajo colectivo Represión en Venezuela. Ha sido un sacrificio de los corresponsales que permanentemente están informando pese a todas esas dificultades, y es una denuncia permanente porque en Venezuela recordemos que todo lo que nos está llegando a América Latina, esta crisis humanitaria del éxodo de los venezolanos, claro que hay una crisis humanitaria basada en lo económico, pero también hay mucha gente que está saliendo de Venezuela cansada de ser perseguidos, no solamente por el Estado, sino también por los criminales que de alguna manera han sido auspiciados por el mismo Estado. Es la segunda vez que la Sociedad Interamericana de Prensa reconoce la labor periodística del equipo digital de NTN24, que en 2016 fue galardonado con el premio a la excelencia periodística mención cobertura multimedia Alejandro Miró Quesada Garland por el trabajo especial Las Voces del 12F sobre las protestas opositoras en Venezuela del año 2014. NTN24, el canal de las Américas, continuará honrando su compromiso de mantener informados a los venezolanos y a la comunidad internacional con las realidades que afectan a nuestra sociedad. Y en esta parte del programa quiero saludar a Oliver Fernández, periodista de NTN24 en Venezuela. Oliver, muy buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, Joely, un placer saludarte desde Caracas. ¿Qué significa este reconocimiento? Bueno, Joely, este reconocimiento significa para todo el equipo de NTN24 en Venezuela más compromiso, ganas de seguir informándole a los venezolanos, bueno, esta crisis profunda que de alguna manera nos mantiene agobiados, no solamente a los ciudadanos, sino también a los propios periodistas, quienes hemos estado registrando cada día lo que ha ocurrido, y sobre todo en el año 2017, en estos 4 meses que fueron muy duros para nosotros como corresponsales y también para todo ese equipo que llevó a la pantalla de NTN24 y también a lo que significa la página web en Venezuela, que es el único medio que tenemos para informar, porque recordemos que en el año 2014, en marzo de 2014, lamentablemente fuimos sacados de las cableoperadoras, y esto por supuesto, fue un reto, todo un reto para NTN24,
para que las personas continuaran siguiéndonos. Y bueno, y así fue, la gente pues siguió con nosotros, migró a lo que significa los medios digitales, la página web, y de allí de alguna manera entonces se informaron de todo lo que nosotros pudimos registrar durante estos 4 meses en la calle, que bueno, han sido, como muy bien te lo dije hace pocos minutos, muy duro para cada uno de nosotros, Joely. Quisiera hablar con la persona, con Oliver. En ocasiones tu integridad física se ha visto amenazada, pero si no fuera por el trabajo de periodistas como tú, no se conocería lo que sucede al interior del país. Cuando avanzas en la cobertura de este tipo de eventos con colegas que también están poniendo en riesgo su vida, su integridad física, ¿cómo das un paso más adelante? ¿Cómo seguir con este trabajo? Bueno, Joely, lo que pasa es que cuando uno es periodista, primero es persona. Y cuando tú ves que tu país ha caído en una crisis tan profunda como esta, y cuando tú ves que también te está afectando y afecta a tu familia, afecta a cada ciudadano que tienes al lado, pues no te queda otra alternativa que tomar fuerza a pesar de esas amenazas que tú muy bien has explicado, a la que siempre hemos estado expuestos los periodistas en Venezuela, porque ha sido lamentablemente política de Estado tratar de censurar al periodismo. Y por supuesto ha sido muy difícil desde el mismo momento, en esos 4 meses, cuando tú te levantabas en la mañana, te ponías el chaleco antibala y decías, bueno, espero poder regresar a la casa, porque fueron momentos muy duros. Vimos personas caer, muchos heridos, vimos personas caer que lamentablemente fallecieron. Recordemos que la cifra supera las 100 personas que lamentablemente cayeron en medio de la represión, y esto por supuesto te hacía reflexionar cada día y decías dentro de ti, bueno, ojalá y hoy pueda regresar a la casa, ojalá y hoy pueda llevarle a los venezolanos y a las personas que se encuentran fuera de nuestro país lo que está ocurriendo, esa realidad que está ocurriendo en Venezuela. Y afortunadamente, bueno, así lo pudimos hacer, cuidándonos entre todos, tratando de alguna manera de ser lo más eficiente posible, pero nunca huir como cobardes, sino por el contrario, siempre con gallardía, estando en cada momento, en cada instante donde se registraba la noticia. Allí los equipos de NTN 24 siempre estuvieron presentes para llevarles la información, y por supuesto hubo mucha reflexión en lo personal y lo que daba fuerza era precisamente luchar por este país que es tan bonito, porque es muy difícil también o es muy diferente cuando de repente tú como corresponsal te mandan a otro país que no es el tuyo a registrar ciertas realidades. Cuando es tu país al que tú tienes que enfrentar a la represión de alguna manera, es muy difícil para uno como persona y es muy difícil también para la familia de uno, sobre todo las familias que están fuera de nuestras fronteras, que siempre estaban pendientes, llamándote, diciendo, bueno, cuídate, cuidado con esto, o retírate. En algunos momentos mucha familia te podía decir, bueno, mira, ya no vuelvas más al trabajo porque cualquier cosa te puede pasar. Mucha reflexión, pero sobre todo mucho coraje para tratar de llevarles la información a todas las personas que estaban ávidas de esa información y que de alguna manera lo necesitaban, porque siempre es necesario un periodista en la calle para registrar todo lo que ocurría en Venezuela en esa oportunidad, Joely. Ahora, muchas veces pudiste haber sentido miedo, otras frustración, otras tristeza. ¿Qué es lo más duro de informar para ti? Bueno, yo creo que esos 3 sentimientos que tú acabas de describir siempre los sentíamos a diario. Por un lado, mucha tristeza al ver, por ejemplo, personas heridas, mucho dolor al estar en las afueras de una clínica y enterarte que la persona que llevaron hace pocos instantes había muerto porque había recibido un disparo. Y por supuesto miedo, por supuesto, claro que sí. Siempre uno estaba cauteloso ante cualquier situación porque había que cuidarse no solamente de los cuerpos de seguridad del Estado. Recordemos que muchos periodistas resultaron heridos en estas protestas, pero también había que cuidarse de algunos grupos que lamentablemente, bueno, estaban siendo coordinados también y que trabajaban de alguna manera con la mirada complaciente de las autoridades venezolanas. Es decir, era muy difícil y sí había miedo y todos los sentimientos, por supuesto, encontrados cada día que salías a la calle a cubrir estas protestas que se generaron durante estos 4 meses en Venezuela.
Ahora, ¿cómo concibes la existencia del trabajo de la prensa, de informar, del acceso a la información para la gente en la construcción de la democracia de un país? Bueno, ¿cómo se concibe? Bueno, mira, en Venezuela no es un secreto para nadie que ha habido mucha censura, ¿no? De alguna manera, muchos medios que han estado ahogados, sobre todo los medios impresos, que han sido cerrados, lamentablemente, porque ha sido monopolizado la manera de distribuir lo que es el papel periódico y, bueno, han tenido que lamentablemente cerrar sus puertas. Para los periodistas que quedamos, que de alguna manera quedamos con la prensa independiente, por supuesto que es un compromiso tratar de siempre llevar la verdad de lo que ocurre, tratar de siempre decirle a las personas cada una de las cosas que están pasando, porque no hay necesidad, Joely, ante la crisis que se vive en Venezuela, de mentirle a nadie. Con el solo hecho de informar lo que está ocurriendo, eso es tratar de hacer democracia, de tratar de decir o tratar de enseñarle a la gente que extrañe esa democracia que vivimos en tiempos pasados, informando cada una de las cosas que ocurren en este país. Cuando vemos la represión de las autoridades en la calle, incluso represión contra protestas pacíficas, protestas civiles, pero también cuando vemos la censura a medios de comunicación, en este caso tan extrema como la que sufre NTN24, te quiero preguntar, ¿qué le dices a la sociedad y qué le dices a los colegas en otros países para no llegar a estos extremos? ¿Ante qué mensajes, ante qué alertas tienen que abrir los ojos y los oídos? Bueno, lo primero que tiene que hacer cada periodista cuando comienza una situación como la que ya mantiene agobiado a los venezolanos es siempre ir con la verdad por delante, es siempre tratar de no dejarse llevar por el miedo, sino por el contrario, que ese miedo se convierta en verdad. Es decir, que ante la amenaza de que pueda ser de alguna manera agredido físicamente o ante la amenaza de una prisión, pues yo creo que la verdad siempre vence y la verdad siempre estará allí. Siempre y cuando uno lleve la verdad a todos los ciudadanos, a todo lo que ocurre, tratar de describir lo que ocurre, yo creo que esa es la mejor protección que podemos tener los ciudadanos. Yo creo que la mentira no te conduce a nada, yo creo que la mentira siempre te va a conducir a caminos que lamentablemente son muy oscuros, pero siempre y cuando el periodista esté comprometido con su país, esté comprometido con su trabajo, esté comprometido con su familia, con el deber ser, yo creo que esa es una manera de construir democracia a pesar de las adversidades que te puede imponer cualquier gobierno. Te agradezco, Oliver, por este tiempo para la tarde de NTN24. Un placer, Joely, conversar contigo el día de hoy.